Dos. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la doctora Ana Rita Valero y al personal del Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega del Colegio de las Vizcaínas la invitación para participar en este ciclo de conferencias de verano. El día de hoy compartiré con ustedes la importancia que tuvo para mí la consulta de los documentos del Mundo Real Colegio de San Ignacio de Loyola, siglos XVIII al XX de este archivo, en la construcción de un proyecto de investigación que culminó con la obtención del grado de doctora en Humanidades, línea en Historia, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa, con la tesis titulada La Bella Escuela, la instrucción femenina en el Colegio de San Ignacio de Loyola, 1767-1861. Comenzaré esta plática de una forma anecdótica. En el año 2012 tuve la oportunidad de acercarme y conocer el archivo histórico José María Basagoiti Noriega. En ese tiempo era asistente de investigación de la doctora Luz Helena Galván, reconocida investigadora e historiadora de la educación en México. La doctora Galván había planeado realizar un proyecto de investigación para su año sabático en el cual se acercaría a la historia de la infancia y cómo ésta había sido educada en el pasado. Ella formaba parte de la planta académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, en la Ciudad de México. Y una colega suya, la doctora Luz María Moar, le había hablado de la posibilidad de acercarse al archivo histórico del Colegio de las Vizcaínas, pues su directora, la doctora Ana Rita Valero, era también su colega. Fue así como llegamos a conocer tanto el colegio como su archivo. La investigación de la doctora Galván se centraría en un periodo que ella trabajaba muy bien. Me refiero a la República Restaurada y el Porfiriato. Una vez que tuvimos el permiso para comenzar a investigar en el archivo, prontamente comenzamos a involucrarnos con la documentación. Evidentemente, lo primero que hicimos fue tomar el catálogo y comenzar a ver precisamente qué tipo de documentación podíamos encontrar y posteriormente consultar. Debo reconocer que para mí el colegio y su historia eran un mundo nuevo por conocer y comprender, por lo que en un primer momento la labor de la consulta de las fuentes primarias fue toda una odisea, principalmente porque no contaba con un conocimiento previo. Lo anterior nos llevó tanto a la doctora Galván como a mí a buscar información y lecturas que nos pusieran en contexto. Para nuestra fortuna, en el propio archivo pudimos localizar libros que nos ayudaron, pues ya había algunas investigaciones precedentes. Ahora sí, con los antecedentes, pudimos tener claro el camino que queríamos seguir y de esta manera tener una mayor precisión sobre las fuentes que íbamos a consultar. Antes de iniciar mis estudios doctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana, llevaba 2 años de trabajo en el archivo del colegio, por lo que para el momento en el que se presentó la convocatoria de ingreso, pensé que podía presentar un proyecto de investigación sobre el colegio, y en efecto, así sucedió. El archivo resguarda una importante documentación referente a la historia institucional y educativa del establecimiento. Cuenta con un acervo muy amplio, pues abarca desde el siglo XVI hasta nuestros días. La documentación se encuentra bien organizada y la mayor parte de ella está catalogada para su consulta, especialmente la correspondiente al periodo de estudio planteado para esta investigación, es decir, de 1767 a 1861. Cabe destacar que si bien la mayor parte de la documentación se centra en el propio colegio, también se resguardan fuentes de primera mano que nos hablan sobre el contexto general de la educación en nuestro país. En México, la historia de la educación es una línea de investigación que se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Es una línea en la que yo me he consolidado desde mis estudios de licenciatura y siendo asistente de la doctora Galván, me fui interesando cada vez más en esta área del conocimiento histórico. El interés y la inquietud por conocer la manera en la cual se desarrollan los procesos educativos ha propiciado una serie de análisis y reflexiones que han ido enriqueciendo su historiografía. La educación es un proceso histórico, es decir, cambiante en el tiempo y en el espacio. Le podemos atribuir una doble finalidad.
Por un lado, la de otorgar a los individuos los conocimientos y habilidades para desarrollarse en un ámbito profesional. Por el otro, hacer que cada uno de ellos adquiera los patrones culturales propios de la época en la que vive. Esto último lleva a plantear la importancia que tiene la presencia de diversos factores sociales y patrones culturales que sin lugar a dudas son un elemento determinante, y cito, en las necesidades de instrucción que le impone su desarrollo socioeconómico y cultural. Fin de la cita. En estos patrones culturales, siguiendo a Francisco Larroyo, podemos encontrar los siguientes: la lengua, los ritos religiosos, las costumbres morales, los sentimientos patrióticos, por mencionar algunos ejemplos. En nuestro país, desde hace 3 décadas, en el estudio de los procesos educativos, se ha utilizado una teoría y una metodología de corte interdisciplinario. En este sentido, la pertinencia de utilizar la historia social en los análisis educativos ayuda a prestar atención a aquellos grupos que han sido olvidados o marginados por la historia. De igual manera, se propone analizar nuevas fuentes, acercarse a la vida cotidiana en las escuelas, a los maestros y los alumnos. Por su parte, el acercamiento de los procesos culturales ha sido igualmente relevante. Con ellos, actualmente, hay temas que han podido salir a la luz, entre los que se pueden mencionar las historias regionales o comparadas de los procesos educativos, el papel de la mujer en la educación, la feminización del magisterio, la historia de la lectura y la cultura escrita, las escuelas particulares, los colegios de enseñanza, entre otros. En esta amplitud de temas de estudio, los aspectos sociales y culturales han sido los referentes que guían las investigaciones. La integración de metodologías socioculturales ayudan a analizar y comprender, y cito, una trama de casos particulares. De ahí la necesidad de una reducción de escala que no signifique el aislamiento, sino la plataforma para conocer a profundidad a los sujetos, sus valores y el sentido que otorgan a su mundo de vida y la manera como lo representan. Fin de la cita. De acuerdo con lo anterior, lo social no se contrapone con lo cultural o viceversa. Es decir, toda concepción cultural forma parte del entramado social, tal y como Roger Chartier ha afirmado en su momento. Toda historia social es cultural. ¿Qué quiere decir esto? La idea central es tener presente que las actividades sociales son una forma de poner en práctica las y patrones culturales. En este sentido, la cultura puede entenderse como un sistema que da significado a los símbolos y representaciones que dan sentido a la vida del hombre. La cultura no es estática, por el contrario, es cambiante en el tiempo y en el espacio. Los hombres y mujeres en sociedad son capaces de crear, recrear y modificar sus pautas culturales, mismas que pueden verse reflejadas en la familia, la educación, las costumbres, los valores, la identidad. Todos ellos elementos que forman parte de la vida cotidiana. Ahora, ¿qué es lo que pueden hacer los historiadores al tomar como referencia las prácticas culturales de una sociedad? Su trabajo será reconstruir un proceso para explicarlo y comprenderlo, y al acercarse a las pautas culturales del pasado, es necesario que pueda interpretar los signos, es decir, qué hay detrás de ellos. En otras palabras, descubrir su significado. Con base en lo anterior, fue que realicé durante 4 años una investigación doctoral que tuvo por objeto el análisis de un colegio de índole particular fundado a finales del siglo XVIII y que, como ninguna otra institución de origen colonial en América, se ha mantenido en funciones hasta nuestros días. Me refiero al Colegio de San Ignacio de Loyola, Vizcaínas. El colegio es un establecimiento sui generis, principalmente porque ha podido resistir los avatares del devenir histórico y mantenerse vigente hasta nuestros días. Su historia está íntimamente ligada a la educación del pasado y del presente. También es única, ya que se enfocó a un sector específico de la población, en primera instancia novohispana y posteriormente mexicana. Me refiero a las mujeres. El acercamiento al pasado educativo del Colegio de San Ignacio y de sus mujeres
permite abrir una ventana más de la historia de la educación en nuestro país. Ayuda a acercarse a la comprensión de estos sujetos históricos y sociales que durante mucho tiempo habían estado invisibilizados. Acercarse a este establecimiento también nos lleva a conocer cómo fue que sus colegialas fueron educadas, qué se pensaba sobre la función social que las mujeres debían cumplir, qué saberes y conocimientos debían adquirir, qué se les enseñaba. En suma, cómo fueron educadas en términos formales o informales. Problematizar, comprender e interpretar esa historia educativa es una contribución al conocimiento histórico e historiográfico sobre el pasado educativo de las mujeres. El Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega resguarda la memoria histórica y educativa de esta institución particular y longeva. El acceso a sus documentos y, en consecuencia, su revisión, análisis y comprensión permite explicarnos el porqué de su existencia y su permanencia en el tiempo. El colegio y el personal que labora en el archivo ha garantizado al público interesado la condición básica de la investigación histórica, pero también la personal, pues en varias ocasiones presencié la llegada de personas en busca de información sobre sus familiares que allí habían estudiado. Gracias a los documentos, sabemos que el colegio se organizó como una institución de carácter particular. El establecimiento se fundó hacia finales del siglo XVIII por un grupo de vascongados cuya intención fue la de brindar amparo a las niñas pobres de la capital del virreinato. El Real Colegio de San Ignacio de Loyola, como en un principio se denominó, estaba auspiciado y dirigido por la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu. En el colegio se resguardaba e instruía a las mujeres que a él ingresaban, tanto en las labores propias de su sexo como en las primeras letras. La mujer era considerada tradicionalmente como la formadora de la familia. Era indispensable que ellas aprendieran a desarrollarse en las actividades propias de su sexo, pero también en los aspectos femenino, maternal y doméstico. La concepción de la mujer como transmisora de valores éticos, morales y religiosos al interior de la familia estuvo presente en el colegio. Sin embargo, para quienes lo dirigían, tanto en el aspecto administrativo como a nivel educativo, era indispensable dar a las niñas una formación que fuera más allá de sus actividades domésticas. Habría que dar a las colegialas saberes y conocimientos. Para los historiadores, el archivo es la fuente principal de su quehacer investigativo. Es en esos espacios de memoria histórica en donde encontramos los documentos, nuestras fuentes primarias de las cuales partimos para hacer nuestras reflexiones y reconstrucciones sobre el devenir del tiempo. La información obtenida de ellos dependerá de qué es lo que queremos cuestionar, qué es lo que queremos saber sobre la vida de nuestros antepasados y de los procesos históricos y sociales que la humanidad ha vivido. Los documentos que he podido consultar en el archivo me han permitido conocer una realidad histórica y específica. A continuación, quiero presentarles y compartir con ustedes algunos de los elementos que guiaron mi investigación. Como les mencioné, la investigación se tituló La Bella Escuela, la instrucción femenina en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas, en un periodo histórico que abarcó de 1767 a 1861. Presenté el examen de grado el 6 de diciembre del 2018. Para comenzar con la investigación, empecé a hacer un estado del arte. Toda investigación histórica comienza con este procedimiento. En esta diapositiva quiero compartir con ustedes algunos de los ejemplos de las fuentes que yo consulté y que considero que son las fuentes indispensables que nos ayudan a comprender un poco sobre la historia y acercarnos a esta historia del colegio. Después de realizar el estado del arte,
y como yo ya había consultado algunos documentos, como les comentaba hace un momento, quiero compartir ahora con ustedes algunos ejemplos de la documentación que localicé en el Archivo Histórico José María Basagoiti Noriega, en el Fondo Real Colegio de San Ignacio de Loyola. Como ustedes pueden apreciar, la temporalidad de este fondo va del siglo XVIII al siglo XX, y yo, obviamente, como mi periodo se centra básicamente a finales del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, los ejemplos que les muestro a continuación pues tienen que ver precisamente con esa temporalidad. Para la investigación, planteé como algunos elementos que justificaban la importancia de realizar esta investigación los siguientes puntos. El colegio es una institución educativa que ha permanecido vigente desde su fundación en 1767 hasta nuestros días. Difícilmente es posible encontrar otra institución que cuente con estas características. La revisión del estado del arte me permitió observar cómo se había analizado este objeto de estudio. A partir de ahí pude mencionar lo siguiente: el colegio, que sí ha sido historiado, tiene una gran importancia y un valor histórico, pero su historia ha sido conocida solamente por un grupo especializado de personas. De ahí que yo planteara que el tema, al ser poco abordado por la historiografía mexicana, pues tuviera precisamente esa importancia de ser investigado. Planteé la importancia que tuvo hacer su reconstrucción y un análisis como un establecimiento educativo de carácter particular, en el cual, a semejanza de un recogimiento, las mujeres novohispanas y posteriormente las del México independiente y republicano fueron instruidas no solamente en las labores propias de su sexo, sino también recibiendo una instrucción elemental. Ambos elementos sustentados en las prácticas devocionales y espirituales propias de la religión cristiana. La investigación resultó relevante, ya que además de analizar la dinámica colegial, también se estudiaba a las mujeres, un objeto de estudio que dentro de la historiografía de la educación en México ha sido poco abordado. En este sentido, el interés era precisamente tener un acercamiento a la forma en cómo ellas fueron educadas e instruidas, y también observar cómo fue que vivieron su día a día. La temporalidad, como ya he mencionado hace un momento, fue de 1767 a 1861. La primera fecha marca el momento en el cual el Colegio de San Ignacio de Loyola abrió sus puertas recibiendo a sus primeras colegialas. Además, también en esa fecha se instituyó la primer mesa de Aránzazu, compuesta por un presidente, un secretario y 3 diputados. Cada uno de estos puestos representado por cada una de las provincias vascongadas. En esta fecha también es importante porque entraron en vigor las constituciones, principal reglamentación que se mantuvo vigente hasta 1861. Precisamente esta última fecha marca el fin de la investigación, como un momento en el cual el colegio sufrió una modificación importante debido a las disposiciones políticas emanadas del gobierno juarista. Las leyes de reforma, si bien no provocaron un cierre del establecimiento, propiciaron un cambio significativo en la administración colegial, pues la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu había sido suprimida en 1859, y entonces la mesa ya no sería la responsable de dirigirlo. En su lugar, se dispuso que el Colegio de San Ignacio, que se mantendría en funciones, sería ahora administrado por una junta administrativa integrada por miembros de la extinta cofradía, pero también por nuevos miembros nombrados por el gobierno juarista. También me llama la atención que a partir de ese año el colegio cambia su nombre a Colegio de la Paz. La metodología utilizada y que se diseñó a partir de la información que las fuentes que se consultaron brindó fue a partir de la historia social y cultural de la educación,
que me permitió observar y analizar a los grupos olvidados por la historia tradicional, en este sentido, las mujeres. Y también permite realizar un análisis de casos particulares que ayudan a comprender la forma en cómo las sociedades pasadas concebían su mundo. Ahora, digamos que de la mano de esta historia social y cultural, incorporé la historia de las mujeres, que era precisamente estudiar su experiencia femenina a través de los cambios y continuidades en los parámetros culturales y sociales en los que ellas se insertaron, observar sus actividades, sus funciones y características, su vida cotidiana y demás actividades que podían explicar la definición de lo que se consideraba el deber ser femenino en el transcurso del periodo a analizar. De allí me fui a algunos elementos propios de la historia de la vida cotidiana para reflexionar sobre las actividades y los valores culturales que se pusieron en práctica día con día dentro del colegio, para de allí hacer una reconstrucción de lo que los hombres y mujeres que tenían que ver con este colegio pensaban, creían y expresaban, y cómo se relacionaban en una sociedad específica, en un tiempo determinado y en un espacio en particular. Finalmente, utilicé la historia institucional, que es aquella en la que se considera la reconstrucción de una historia de alguna dependencia. Desde el punto de vista de la historia de la educación, acercarme a la historia institucional fue funcional porque con ella se puede abordar la historia de las escuelas o de los colegios. La hipótesis de la cual yo partí para esta investigación fue la siguiente. El Colegio de San Ignacio de Loyola fue una institución que tuvo dos características principales. Por un lado, funcionó como un recogimiento en el cual los fundadores respondieron a una situación sociocultural, es decir, la protección y el cuidado de las mujeres en situación de vulnerabilidad, viudas y huérfanas, ante los peligros del mundo. Por otra parte, fue una institución educativa particular en la cual de manera informal se les enseñó a leer, escribir y contar. Los objetivos de los cuales partí fueron tres y fueron los que guiaron la investigación durante todo este tiempo. Comprender los motivos por los que la comunidad vasco-navarra, a través de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, fundó y edificó el Real Colegio de San Ignacio. Conocer la estructura, organización y funcionamiento del establecimiento y finalmente comprender la forma en la cual las mujeres que ingresaron fueron instruidas y cómo se desarrolló su vida cotidiana. Para finalizar, solamente quiero compartir con ustedes la importancia que tiene acercarnos al archivo, al acervo documental que tienen en el Colegio de las Vizcaínas, como una alternativa que nos lleva a los investigadores a acercarnos, si bien a un espacio particular, a partir de él, a ayudarnos a comprender cómo fue su relación con el mundo exterior, porque obviamente estudiar un espacio específico no quiere decir que no tengamos contexto y relación con los aspectos externos. Considero que la documentación que resguarda el archivo histórico José María Basagoiti Noriega del Colegio de las Vizcaínas es muy valioso por la memoria histórica que él resguarda, pero también por la información que nos brinda y que nos permite comprender un espacio específico y un comportamiento social y cultural de un sector específico. Muchísimas gracias.